Hola, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de un programa más del Instituto de Estudios Históricos de Chile, cuya finalidad y objetivo es promover la historia de nuestro país desde una mirada lo más cercana posible a lo que es la objetividad histórica. Para el día de hoy tenemos una presentación que nos va a hacer alguien que es habitual en este programa, que es Carlos Valdenegro Ollaneder, quien es abogado y profesor de Historia y Geografía. Sea bienvenido, Carlos, nuevamente a, a compartir su conocimiento histórico con nosotros. Muchas gracias, Reinaldo. Una vez más es un gusto poder compartir contigo esta interacción histórica, ¿eh? Que es el ¿Mm? objetivo de nuestro instituto. Y en lo personal, todo lo que diga relación con la historia me apasiona porque considero que es fundamental en el crecimiento de una nación y por lo tanto de un Estado el tener la posibilidad de ir recreando los hechos históricos fundamentales que han hecho grande a una nación y a un Estado. ¿Ah? En la medida en que nosotros vamos fortaleciendo los conocimientos históricos, vamos en paralelo a ir fortaleciendo a nuestra nación, que es uno de los objetivos que tenemos nosotros como institución histórica. ¿Ah? Así es. Bueno, les recuerdo, mi nombre es Reinaldo Hernández y soy el presidente del Instituto de Estudios Históricos de Chile. Para el día de hoy, Carlos nos va a hacer una presentación que a mí me parece que, como profesor de historia también que soy, nos va a ayudar bastante, en particular a los profesores de historia, pero también a aquella gente que le interesa el tema y que nos ve a menudo en los diversos videos que hemos realizado. ¿Y cuál es el título de la ponencia de hoy? Es el análisis esquemático de la Guerra del Pacífico desde 1879 hasta 1884. Como el nombre lo indica, es un análisis esquemático. Nos va a ubicar temporalmente en las diversas campañas que se realizaron en esta guerra contra Perú y Bolivia y pretende eso, darnos una orientación de tipo cronológica y situando los hechos más importantes. Posteriormente, en otros programas podemos detallar, y de hecho lo hemos realizado en otros programas, algunas batallas, sucesos históricos importantes, pero lo que buscamos hoy es que nos orientemos, pero de manera precisa, en las diversas campañas que estuvieron presentes en la Guerra del Pacífico. Así que sin más que decir, desde ahora dejamos a Carlos para, con la expertise que él siempre ha manifestado en esta pantalla, en estos videos, nos comente el tema en cuestión, a analizar ahora sobre la Guerra del Pacífico. Carlos, comienza. Pues, sí, mira, la verdad que tratando de analizar, aunque valga la redundancia, lo que es el título que le hemos dado a esta exposición, como primera cosa quisiera señalar que tiene un objetivo didáctico, pedagógico, ¿ah? Porque en algunas conversaciones off the record que hemos tenido nosotros, justamente conversamos un poco de lo que es la Guerra del Pacífico, las diferentes exposiciones que nosotros hemos hecho en el tema, pero siempre está circunscrito a un hecho puntual. Pero nos falta pedagógicamente poder entender el esquema general de la Guerra del Pacífico. Por eso que nosotros utilizamos esta expresión análisis. Analizar es conceptualmente descomponer un todo en partes. Eso significa analizar. ¿Ah? Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es descomponer este todo que se llama Guerra del Pacífico en diferentes partes. Y a estas partes les hemos denominado campañas. ¿Ah? Y metodológicamente, estas campañas las hemos analizado al mismo tiempo en esquemas, porque a mí, por lo menos en lo particular,
para poder estudiar y entender determinadas materias, siempre me ha gustado utilizar la metodología esquemática, de ir, por lo tanto, de lo general a lo particular. Y un poco ese, reitero, es el objetivo de esta conversación, de esta exposición, de analizar este esquema de la Guerra del Pacífico, lo cual implica que nosotros no vamos a entrar en profundidades respecto de cada uno de los grandes hitos que aparecen en este análisis esquemático. Sin perjuicio de eso, para poder entender someramente lo que fue esta guerra del Pacífico, nosotros vamos a hacer una breve reseña de las causas por las cuales se generó este conflicto. En primer lugar, tenemos que señalar que la Guerra del Pacífico fue un conflicto bélico ocurrido entre Chile y la Alianza Perú-Boliviana, que tuvo lugar entre 1879 y 1884. ¿Por qué mencionamos el año 84? Aun cuando hay algunos historiadores que hablan de que la guerra se terminó prácticamente el año 83, yo me gusta utilizar el año 84 porque es cuando en definitiva se retiran nuestras tropas del Perú ocupado. Por lo tanto, hasta ese momento está vigente el conflicto, el año 1884, desde mi punto de vista. El desarrollo de este conflicto lo podemos analizar esquemáticamente a través de 7 campañas. Quiero hacer referencia al hecho de que estas 7 campañas pueden ser arbitrarias. Yo considero que la Guerra del Pacífico lo podemos dividir en estas 7 campañas. Hay algunos autores, sí, Carlos, perdón. Carlos, espera un poco, por favor. Que, Entonces, te reitero, esta guerra del Pacífico, desde un punto de vista personal, yo lo esquematizo en 7 campañas. Hay algunos otros autores que utilizan una división de la guerra del Pacífico de otra manera. Pero reitero, esta es mi metodología y yo hablo de estas 7 campañas y es en base a mi propia apreciación que voy a señalar esta metodología. ¿Quiénes fueron los grandes partícipes desde un punto de vista administrativo, si quieres tú? ¿Quiénes eran los gobernantes en esa época? Tenemos por el lado chileno don Aníbal Pinto, y en el caso de la alianza Perú-Boliviana tenemos a Hilarión Daza, que es calificado como un dictador boliviano porque se había tomado el poder a través de un golpe de Estado, y por otro lado teníamos a don Mariano Prado, por el lado de el Perú. Ellos son, Manuel Ignacio Prado. Él era general del ejército peruano y tiene una curiosidad en el caso de tanto de Perú como Bolivia, porque en el transcurso de la guerra, tanto Bolivia como Perú cambiaron de presidentes de la República a través de diversas azonadas y golpes de Estado. En el caso de nuestro país, si bien es cierto, se cambia la presidencia de la República, esto es a través de una elección democrática donde Aníbal Pinto le entrega el poder a Domingo Santamaría democráticamente, por así decirlo. Pero estos eran los gobernantes de los países en conflictos en ese momento. claro, ¿Cuáles y son no es los menor, solamente aclarar que no es menor eso, que se hizo elecciones dentro democráticas? de esa democracia, si es que se puede llamar democracia, pero que era el mismo Pero sistema. estaba de acuerdo a las normas Claro. institucionales de la época. O sea, se respetó ese orden jurídico. Así es. Entonces, los antecedentes de la guerra, nosotros los podemos distinguir entre lo que se conoce como causas lejanas o reales,
dentro de estas causas lejanas o reales tenemos problemas limítrofes que surgen con Bolivia. Y esto está dado principalmente por la imprecisión de los límites entre ambos países. Hay, por otro lado, una pugna económica, ya que en 1842 se descubren depósitos de guano en el desierto de Atacama. Y el presidente Manuel Bulnes envía al Congreso la ley que declaraba los guanos al sur del paralelo 23 propiedad de la República de Chile por encontrarse en nuestro territorio. Por otro lado, nos encontramos con que existe una crisis financiera en Perú, ya que la industria salitrera de Tarapacá, que en esa época era una provincia peruana, hasta el año 1879, pero que su creación y desarrollo fueron debido a empresarios, trabajadores y capitales chilenos. Y ello se debió principalmente a lo que se conoce como un impulso expansivo del pueblo chileno, ¿no? Pero un impulso expansivo en el sentido de un emprendimiento económico, no a través de conquistas ni de invasiones a países vecinos. Es por ello que en el norte chileno, o en el norte, chilenos recorrieron el desierto, explotaron sus minerales, fundaron empresas mineras, como por ejemplo Caracoles en Antofagasta y en Oruro, Huanchaca y Corocoro en Bolivia. Además, crearon en gran parte la industria del salitre en Tarapacá, provincia peruana, y Antofagasta, que en un momento determinado Chile se la cede a Bolivia a través de un tratado de amistad o limítrofe. ¿Cuáles son, sin embargo, las causas inmediatas o aparentes? Hay una confiscación de los bienes de las compañías mineras chilenas y un remate de las salitreras ordenado por el presidente Daza en virtud de que Daza, arbitrariamente incumpliendo el tratado que tenía suscrito con nuestro país, ordena el remate de estas salitreras porque le agrega o le incorpora, reitero, arbitrariamente, un impuesto de 10 centavos por quintal a las ventas de el salitre que estaba siendo explotado por Chile. Como Chile se niega por el hecho de que había una violación al tratado suscrito entre ambos países, Chile, para defender los intereses de nuestros compatriotas en Antofagasta, manda a la escuadra para resguardar estos intereses y en virtud de que Daza ordena en definitiva la venta o remate de estas industrias o compañías mineras chilenas para el día 14 de febrero. Ese día Chile ordena a su escuadra bajar destacamento de soldados y comienza la ocupación o reivindicación de Antofagasta volviendo al dominio de Chile. Esto ocurre para los románticos, como me imagino que es usted, don Reinaldo, el 14 de febrero, que es el Día de los Enamorados. Por lo tanto, para que no se le olvide a nuestros radios escuchas o personas que nos están viendo a futuro, el 14 de febrero, Día de los Enamorados, es cuando, entre comillas, comienza, de hecho, la Guerra del Pacífico. Y esa es una forma para que no se nos olvide cuando comienza este conflicto. Mira, un buen dato para que lo recuerde las personas que vean el video. 14 de Exacto. febrero. Bueno, febrero, esa semana está impregnada de hito histórico en nuestro país, ¿eh? Así es, pues, el 12 de febrero, una fecha Exactamente. muy, muy importante y trascendente también. Veamos ahora estas 7 campañas de la Guerra del Pacífico. Antes de comenzar, Carlos, cuando Sí. tú ves acá, hay otras nomenclaturas de campaña, por ejemplo, Mira, cuatro campañas, sí, quizás cinco. la más conocida es la de Machuca, que es un veterano de la Guerra del Pacífico, que él habla de 4 campañas. Ya, ¿Mm? perfecto. Pero
como hay ya mayores análisis en el desarrollo de las investigaciones históricas, en un momento determinado a mí me tocó interactuar con don Rafael Mellafe Maturana, un gran investigador histórico, con el cual hacíamos un programa de historia en una radio determinada y nosotros consensuamos de una u otra forma. Reconozco que él es un investigador de fuste, por así decirlo, al lado mío, pero en estas conversaciones consensuamos en definitiva de que nosotros debiéramos hablar de estas 7 campañas que son las que vamos a señalar. ¿Ah? Y es por la cual yo me rijo. O sea, yo no soy el único que está hablando hoy día de 7 campañas, ¿ah? Sino que también historiadores tan importantes como Rafael Mellafe Maturana está utilizando este mismo esquema. En primer lugar, tenemos lo que mencionamos recién, esta ocupación de Antofagasta, en la primera campaña de la Guerra del Pacífico. En segundo lugar, tenemos la campaña marítima, que vamos a ver que es bastante extensa. Luego tenemos la primera campaña terrestre propiamente tal, que es la campaña de Tarapacá. Luego tenemos la campaña de Tacna y Arica. En quinto lugar, tenemos la campaña de Lima, la sexta, campaña de la Sierra, y en séptimo lugar y última, la campaña de Arequipa. Esta es la forma que adopto yo para esquematizar analíticamente la Guerra del Pacífico. Las personas que nos están escuchando pueden utilizar y pueden adoptar este esquema analítico, pero también pueden utilizar otra metodología y a lo mejor quitar alguna de estas campañas o agregar otras. Eso es absolutamente arbitrario de cada persona y cada investigador histórico. Pero por lo que acabas de comentar, Carlos, parece ser que esta es la que en la actualidad se está utilizando más. Yo diría que sí, yo Ya. diría que sí, porque además engloba prácticamente todas las grandes acciones bélicas que se llevaron a cabo durante la Guerra del Pacífico, principalmente lo que dice relación con dos grandes nomenclaturas que se utilizan hoy día en el análisis, que es el de batalla y de combate. Hay otras que son tiroteos y escaramuzas de menor grado que esas generalmente no están colocadas acá. Puede que en el análisis esquemático que hago yo, cuando voy analizando cada una de estas campañas, falte alguna acción o combate que no lo coloqué. Acepto sugerencias también al respecto. Pero esto es una aproximación, de manera tal de que con esto yo logro entender relativamente lo que fue esta guerra del Pacífico. Yo después lo que puedo hacer es entrar a detallar y a profundizar cada una de las operaciones que se llevan dentro de cada una de estas campañas, que no lo vamos a hacer nosotros en este programa, porque si no estaríamos hasta mañana hablando. Es solamente, como siempre digo yo, metafóricamente, vamos a navegar en un océano de conocimiento, pero con 1 milímetro de profundidad. Perfecto. Entonces, en primer lugar tenemos nosotros esta ocupación de Antofagasta que se inicia el 14 de febrero de 1879 y que es una acción de hecho, no de derecho, por la sencilla razón de que no había declaración de guerra. Simplemente fue una ocupación de Antofagasta por el hecho de que el dictador boliviano Hilarión Daza estaba afectando los intereses de nuestros empresarios de una manera arbitraria y violenta. En paralelo o posteriormente con lo que es esta ocupación de Antofagasta, donde no hay tiroteo, se le avisa a las fuerzas bolivianas que eran escasísimas. Si la mayor parte, entre paréntesis, de Antofagasta era ocupada por chilenos, más del 80% de la población de Antofagasta era chilena. Y había un pequeño grupo de soldados y policías
que eran los que representaban a Bolivia junto con el prefecto. Y ellos, cuando llegan y bajan nuestros soldados de los buques de la escuadra, ellos tienen la posibilidad que le dan nuestros soldados de que se retiren hacia el interior de Bolivia. ¿Mm? Y posteriormente, el 21 de marzo de 1879, Chile comienza a ocupar ciertos espacios aledaños a lo que es Antofagasta y se ocupa el puerto de Cobija. Posteriormente, y en paralelo al el mismo día, digamos, del 21 de marzo, se ocupa también Tocopilla y el 23 de marzo ya no hay una ocupación, sino que hay un combate de Calama, que es el primer hecho de armas y de enfrentamiento entre el ejército chileno y yo diría un grupo de muchos civiles y unos pocos soldados bolivianos, porque el ejército boliviano, curiosamente, no baja a defender su territorio. Bolivia, el ejército boliviano prácticamente nunca, fíjate bien, nunca combatió en territorio boliviano. En los enfrentamientos en que participa posteriormente el ejército boliviano lo hace en territorio peruano, no boliviano. No manda soldados a resguardar Calama. ¿Mm? Y aquí es donde surge el famoso y mítico héroe boliviano Eduardo Avaroa, que era un civil que lucha heroicamente, hay que reconocerlo, en la defensa de su tierra, que era Calama, que está en las alturas, digamos, avanzando de Antofagasta hacia la sierra, hacia la cordillera, ¿m? Donde hoy día tenemos ahí al equipo de fútbol Cobreloa. ¿M? Claro. Entonces, en Calama se produce el primer enfrentamiento y ahí este Eduardo Avaroa sale con su famosa frase cuando es intimada la rendición y él le responde a los chilenos que se rinda tu abuela. ¿M? Bueno, no se rindió, falleció, cayó como héroe. Chile le rinde honores al enterrar a Eduardo Avaroa en su momento y posteriormente, ya en pleno siglo XX, sus restos fueron devueltos a Bolivia y es hoy día reconocido como uno de los grandes héroes de la Guerra del Pacífico, no siendo militar. Aquí tenemos algunas fotografías de la época de Antofagasta, para tener una noción general. Si tú te fijas, estas fotografías yo las encuentro que son de muy buena calidad, pensando en que son fotografías del siglo XIX. Sí, Y esta es otra fotografía también de la ciudad de Antofagasta, que las coloqué ahí como una pequeña referencia histórica. En segundo lugar, tenemos la campaña marítima, que es una campaña bastante extensa que parte prácticamente con lo que es el 5 de abril, que aquí comienza la guerra de derecho. ¿Mm? Porque yo decía antes, en la ocupación de Antofagasta, en la primera campaña, era una guerra de hecho, porque no había declaración de guerra. Pero el 5 de abril, también una fecha muy histórica para nuestro país, el 5 de abril de perdón, aquí me equivoqué en la fecha, en sí. 1879, en todas ellas, ¿eh? Y no 1979. 1879 se le declara la guerra a Perú y Bolivia. ¿Mm? No sé si lo podemos cambiar esa, si me permite, Pues sí, yo creo que ¿ah? usted ahí lo puede cambiar. Lo cambiamos rápidamente para que no quede con ese grave error, porque de repente a uno se le pasan estas pequeñas cosas. Así es. Menos mal que nos dimos cuenta. Y además que Entonces, somos del bando humanista, así que no nos piden mucho. El número. ¿Mm? se nos complican de repente, pero ese día se declara la guerra a Perú y a Bolivia y por lo tanto comienza la guerra en derecho. Y en paralelo con esta declaración de guerra, Chile envía la escuadra a el puerto de Iquique, que era el gran puerto salitrero
donde se vendían este producto hacia el exterior, hacia el extranjero, y por lo tanto era una fuente de divisas importante para Perú. Y se bloquea este mismo 5 de abril. Luego tenemos el primer enfrentamiento naval en la historia de esta guerra, que se produce el 12 de abril de 1879 en lo que es el combate naval de Chipana, donde tiene una gran participación y cumple una labor fundamental uno de los personajes que lo vamos a mencionar posteriormente, que es don Juan José Latorre, al mando de la cañonera Magallanes. No vamos a entrar en mayores detalles, pero sí tiene una acción descollante Latorre, que posteriormente la va a ir reflejando en otras de sus grandes acciones militares en la Guerra del Pacífico. Luego se produce por parte de nuestro país el bombardeo del puerto de Pisagua, el 18 de abril de 1879, como una forma de tratar de cortar las comunicaciones entre Iquique y Arica. Y luego tenemos destacado en rojo el 21 de mayo de 1879, porque aquí ya tenemos lo que se conoce como batalla naval de Iquique. Y aquí nos permite a lo mejor repetir un concepto que hemos señalado en otras exposiciones, en el sentido que el combate no produce cambios estratégicos en el desarrollo de un conflicto. En cambio, la batalla sí produce efectos estratégicos sustanciales. Y en el caso de la batalla naval de Iquique, en primer lugar, desde un punto de vista material, como lo hemos señalado, se produce la pérdida prácticamente del 45% del poder naval peruano con la pérdida del blindado Independencia. Y desde un punto de vista espiritual, como lo conceptualizo yo, la acción heroica de Arturo Prat al mando de la Esmeralda produce este estallido espiritual donde la gente ve que este sacrificio hace que la gente y los jóvenes corran a alistarse, corran metafóricamente, a alistarse en los cuarteles para rendir y ofrendar su sacrificio por la patria. Por lo tanto, por eso que nosotros denominamos, desde un punto de vista material y espiritual, a esta acción del 21 de mayo de 1879 como batalla naval de Iquique, y la destacamos dentro de lo que son o de lo que es esta campaña marítima. Acá tenemos algunas fotografías de los oficiales de la Esmeralda de ese 21 de mayo, una pintura de Tomás Somerskey, donde muestra el momento de ser herido de muerte don Arturo Prat. Acá tenemos los dos grandes personajes contendientes, Miguel Grau Seminario del Perú y don Arturo Prat Chacón, que curiosamente tenía 31 años en el momento de su muerte. Era una persona bastante joven. Acá tenemos otra imagen también de Arturo Prat y alguien que también merece ser recordado, el sargento Juan de Dios Aldea, que acompaña a Prat en ese salto heroico de la Esmeralda hacia el Huáscar y que queda muy mal herido y que él muere posteriormente el 24 de mayo de 1879, es decir, 3 días después, él agoniza prácticamente y muy mal herido en territorio peruano, en territorio hostil. Y posteriormente él es tirado a una fosa común, que logra posteriormente después ser reconocido cuando Iquique cae en poder de nuestro país, ser rescatado, y hoy día junto con su comandante descansan en el monumento a los héroes ahí en la Plaza Sotomayor de Valparaíso. Dos personajes también muy destacados dentro de lo que es el combate naval de Iquique, el teniente Ignacio Serrano Montaner y don Ernesto Riquelme, el guardia marina Riquelme. Luego continuamos con esta campaña marítima, estamos en la segunda campaña, siguen avanzando los días, y el 26 de mayo de 1879, es decir, pocos días después de lo que es el combate naval de Iquique, el Huáscar comienza a
continuar con sus tropelías o iniciar estas tropelías, qué sé yo, que pone de cabeza al mando chileno, porque el 26 de mayo, 5 días después, bombardea Antofagasta. Luego se produce el segundo combate naval de Iquique, el 10 de julio de 1879, donde la torre nuevamente tiene una acción muy destacada, el bombardeo del puerto de Iquique por parte de las tropas chilenas o de la escuadra chilena el 16 de julio de 1879. Hay un hecho después muy lamentable, que es la captura del transporte Rímac el 18 de julio de 1879, donde es capturado por completo uno de los mejores regimientos de caballería que tenía nuestro país, que era el regimiento de caballería Yungay, si mal no recuerdo, ¿no? Que iba al mando de nada menos que del ex hijo del presidente de la República, del hijo del expresidente de la República, don Manuel Bulnes, ¿no? Cae prisionero junto con toda la caballada, el regimiento completo, y, y es una situación que pone en jaque al comandante en jefe de la Armada por el hecho de que no podía poner atajo a las correrías del Huáscar. Otro hecho también muy significativo es que un buque peruano, la Unión, llega a Magallanes, porque iba a tratar de capturar unos buques mercantes, por así decirlo, que venían con una cantidad de armas y vituallas para nuestro ejército. No logra su objetivo, pero sí tiene la osadía de llegar hasta Magallanes. Interesante, interesante ese dato. ¿Hay alguna referencia más, como novela, que se haya escrito No, sobre no hay esto? novela, pero sí hay alguna referencia en el sentido de que el comandante de la Magallanes, perdón, de la ¿No? Unión, el peruano de la Unión, que si mal no recuerdo era Aurelio García y García, ¿no? A quien jocosamente le denominaban Aurelio Corría y Corría, porque cada vez que se enfrentaba con los buques chilenos salía arrancando, ¿no? Entonces, así le denominaban. Pero él, curiosamente, necesitaba aprovisionarse de mercadería, de vituallas, qué sé yo, carbón, y en vez de tomarlo por la fuerza, lo compra en Punta Arenas. Ah, mira. Cosas de la guerra. Luego se produce nuevamente el 28 de agosto de 1879 el combate naval de Antofagasta. Pero un hito tremendamente importante ya también dentro de lo que es esta campaña marítima es lo que se denomina la Batalla Naval de Angamos, el 8 de octubre de 1879, que también se recuerda en nuestra Armada y en el país con bombos y platillos, porque es el momento en que se consolida el poder y el naval en el Pacífico Sur y el control del océano, porque se logra la captura del Huáscar y la muerte de su comandante, el mítico almirante Miguel Grau Seminario. Por lo tanto, es de tal trascendencia esta batalla que por eso nosotros la denominamos de esa forma, Batalla Naval de Angamos. Carlos, solo para comentar algo. En videos anteriores, que están en este canal, ustedes pueden encontrar la descripción que hizo Carlos Valdenegro en relación a lo que fue la batalla naval de Iquique y también la batalla naval de Angamos. Si después de esto quiere Como ir, para profundizar un poco el tema. exactamente. Ahí está explicitado y detallado lo que es lo que fueron estas batallas. Así que una invitación para que vayan. Acá tenemos la imagen de Juan José Latorre, a quien yo, en lo personal, lo catalogo y lo califico como el mejor marino de guerra que ha entregado nuestra Armada. No son tanto los conflictos bélicos que hemos tenido nosotros, el más importante quizás y trascendente es la Guerra del Pacífico. Y creo que él tuvo como marino de guerra
una acción destacada que me hace a mí calificarlo de esa forma como el mejor marino de guerra que nuestra Armada ha entregado a la patria. Y aquí hay una imagen, qué sé yo, que busca recrear un poco lo que fue esta batalla naval de Angamos. Se ve la dimensión majestuosa, si quieres tú, de nuestros dos blindados rodeando al Huáscar, que curiosamente ese 8 de octubre se incorpora a nuestra Armada Nacional hasta el día de hoy. El Huáscar pertenece a la Armada Nacional, a la Armada de Chile, hasta el día de hoy, obviamente en la actualidad como una reliquia histórica, pero que forma parte de la dotación de nuestra Armada. Por lo tanto, tiene su comandante y tiene su dotación en el puerto naval de Talcahuano, y que cualquiera lo puede ir a visitar si es que anda por esos lares. Acá tenemos una imagen de la tripulación del Cochrane en el combate de Angamo. Si tú te fijas en este muchacho, en el tambor, es un joven que a lo mejor tendrá 12, 13 años. Eran los niños que participaban en la guerra en esa época, como muchos niños. Siguen esta campaña marítima y tenemos acá también un hito importante que es la captura de la Pilcomayo. ¿Eh? No por la trascendencia que tenía la Pilcomayo, era un buque menor en relación con lo que eran los buques en ese momento, pero tiene también la característica de que la Pilcomayo es capturada, no hundida. Por lo tanto, también se incorpora a partir del 18 de noviembre de 1879 a nuestra escuadra. ¿Ah? Incorpora, lo que da en este caso, igual que en el Huáscar, que disminuye el potencial naval enemigo y, a contrario sensu, aumenta el poder naval chileno con la incorporación de estos dos buques, Huáscar y Pilcomayo, a nuestra escuadra. La Pilcomayo estuvo al servicio de nuestro país hasta las primeras décadas del siglo XX, 1900 y tanto, qué sé yo, es dado de baja definitivamente. Luego tenemos el combate naval de Arica, que ahí ese 27 de febrero de 1880 es muy trágico porque cae un tercer comandante al mando del Huáscar, que es el comandante Manuel Thompson, también destrozado por un cañonazo de 500 libras del buque peruano Manco Cápac, que estaba resguardando el puerto de Arica. Los otros dos comandantes fueron Grau y obviamente el comandante Prat. Luego tenemos el bloqueo del Callao. Como ya nosotros prácticamente teníamos el control del mar, no había ningún buque que pudiese enfrentarse a nuestros blindados ni a nuestra escuadra, estuvimos prácticamente bloqueando el Callao desde el 9 de abril hasta 1880 por 9 meses, hasta que nuestras tropas ingresan al Perú, a Lima, Perú, y también al puerto del Callao el 17 de enero de 1881. Por lo tanto, este bloqueo duró 9 meses. Hay otras acciones, como es el combate de lanchas torpederas en las cercanías del Callao, el hundimiento del Loa, el hundimiento de la mítica Covadonga, lamentablemente en el puerto de Chancay, y posteriormente, reitero, luego de la caída de Lima y la entrada de nuestras tropas a la capital virreinal, los peruanos destruyen el puerto del Callao. Y con eso se pone prácticamente término a lo que es la campaña marítima en la Guerra del Pacífico. Vamos ahora a la tercera campaña de esta guerra, y aquí ya una vez que estamos nosotros controlando el mar, llegamos a lo que es la campaña de Tarapacá, que es la primera acción terrestre para empezar a avanzar en territorio peruano, ojalá desde el punto de vista nuestro, para llegar a la capital Lima.
¿Mm? claro. Tenemos una Eh, primera acción importante. Sí, perdón. Carlos, ¿por qué lo resaltaste en rojo el desembarco anfibio en Pisagua? Sí, Para que... lo resalto. Puede que sea un poco arbitrario, pero lo resalto porque se le denomina como el primer desembarco anfibio de la historia moderna. Da para un análisis mucho más profundo, pero eso lo han destacado muchos autores porque se utilizan ciertas lanchas de desembarco que van a servir posteriormente para ser replicadas, si quieres tú, con una mayor tecnología, incluso en lo que es posteriormente el desembarco de Normandía. ¿Eh? No es que quiera comparar ambas acciones, pero se diseñan por nuestros ingenieros navales lanchas que permitan estos desembarcos. ¿Mm? los gringos siempre copiándonos. ¿Ah? Así es. ¿Eh? Y hay otras acciones muy importantes también. El combate de Pampa Germania es un pequeño combate, qué sé yo, que se caracteriza porque es entre tropas de caballería, que nuestra caballería logra un triunfo importante, pero no es muy trascendente por la cantidad de hombres y efectivos que van a combatir entre sí, pero es destacable por los historiadores. La batalla de Dolores o San Francisco sí es o tiene cierto grado de importancia por la cantidad de efectivos que se producen y porque es el primer enfrentamiento entre grandes unidades de los ejércitos chilenos y del ejército aliado Perú-Boliviano. Pero que aquí comienzan a producirse, yo diría, los primeros fraccionamientos entre los bolivianos y los peruanos, que van a culminar, yo diría, con lo que es la batalla de Tacna. Y luego de esta batalla de Dolores o San Francisco, que logra ganar nuestro ejército, las tropas peruanas comienzan a replegarse hacia Iquique, pero antes de llegar a Iquique, acampan en lo que es la ciudad o el pueblo de Tarapacá. Y ahí, en una acción que está, donde se cometen muchos errores por parte del mando chileno, nuestras tropas o unos destacamentos, qué sé yo, de no más allá de 2.000 hombres pensando que los peruanos estaban prácticamente a la desbandada, se acercan sin el aprovisionamiento ni de agua ni de comida hacia la zona de Tarapacá y se enfrentan con una cantidad prácticamente el doble de los chilenos y se produce el desastre. Y yo aquí la verdad que más que batalla, porque tradicionalmente hay algunos que hablan de batalla, pero yo lo calificaría de combate. Ya. ¿Mm? ¿Por qué razón? Porque no tiene efectos estratégicos. Sí, es un tema que yo diría produce una gran desazón en nuestras Fuerzas Armadas, en nuestro ejército, por la pérdida de este combate, lo que significa también la pérdida del estandarte del regimiento segundo de línea. ¿Ah? Hoy día conocido como el regimiento Maipo, que está en Playa Ancha, en Valparaíso, y la muerte del comandante Eleuterio Ramírez, cuyos restos descansan también en el regimiento Maipo de Valparaíso. Es un tema muy, muy interesante el de este combate de Tarapacá. Luego tenemos la campaña de Tacna y Arica. Y acá tenemos varias acciones, pero lo que destaca es la batalla de Tacna. Tenemos la expedición a Hilo, la expedición a Mollendo, el combate de Los Ángeles, que no deja de tener cierta importancia por la cantidad también de efectivos que se enfrentan, pero lo que yo resalto y que algunos historiadores que reitero, como es Rafael Mellafe Maturana, escribió un libro específicamente respecto de la batalla de Tacna, la que él denomina la batalla trascendente. ¿Mm? Es decir,
Para él esta es una de las batallas más importantes de la Guerra del Pacífico y por eso la denomina batalla trascendente. ¿Eh? ¿Por qué razón? Porque aquí se quiebra en definitiva la alianza Perú-Boliviana, porque los bolivianos, luego de la derrota en esta batalla de Tacna, o la batalla del campo de alianza, como le denominan los peruanos, se van hacia la sierra, hacia Bolivia, no hacia la sierra, sino que, eh, ¿cómo se denomina donde ellos? El A altiplano, ver, el altiplano, al altiplano, a su altiplano, y no ¿eh? regresan más. Por lo tanto, Perú, que acude a esta guerra en virtud de un tratado secreto que tenía con los bolivianos a ayudar a Bolivia en este conflicto con Chile, se queda peleando solo contra nuestro país. ¿Mm? Ahora, luego de esta batalla de Tacna, reitero, donde es derrotado lo mejor y más granado del ejército profesional peruano, se produce lo que es la toma, el asalto y toma del Morro de Arica, que es una acción donde la infantería chilena muestra todo su arrojo, toda su gallardía y bravura y valentía. ¿Eh? Es por eso que el 7 de junio se conmemora en todos nuestros regimientos el Día de la Infantería. ¿Eh? Pero no pasa de ser un combate, pues no tiene la trascendencia de Tacna. ¿Eh? Claro. Es el aniquilamiento de unas tropas que habían quedado en retaguardia, si quieres tú. ¿Mm? Pero es importante míticamente para nuestras Fuerzas Armadas. Y tenemos la expedición de Lynch a Chimbote, que también es muy importante, pero que no es una batalla trascendente. ¿Mm? Es una ¿Tú, tú- expedición. tú has podido hacer el tour histórico ahí de la batalla de No, Tacna? no, no. Yo, ¿Tú lo hiciste por casualidad? por eso te lo comento. No, yo no lo he podido hacer. Invité a mi señora madre, que siempre era su sueño ir a conocer el Morro de Arica. La invité allá a la ciudad de Arica y decidimos ir a Tacna. Y nos llevaron, y la verdad no es recomendable para los chilenos. Así que es un tour bien hostil, por decirlo menos. Ya, ya. Pero ahí nos iban mostrando cómo, dónde se planteó la lucha, en fin. Eso era de las características del tour. Vale la pena conocer igual. Sí, sí. O sea, Sí, si uno va solo, sí, no acompañado. ya. Acá tenemos algunas imágenes del famoso y mítico Morro de Arica. Nuestras tropas ya en el Morro de Arica, donde están detrás de ellos los cañones. Igual, muchas de estas fotografías han sido mejoradas hoy día por la inteligencia artificial, coloreadas, y la verdad es que mejoran bastante. ¿Mm? Así que hoy día nosotros podemos contar con imágenes de la guerra del Pacífico de muy buena calidad, mejorada, reitero, por la inteligencia artificial. Soldados en el Morro de Arica en 1880, otras imágenes. Si tú te fijas acá, yo encuentro que es de una muy buena calidad Sí, estas fotografías, pensando en la época. y perdona que te haga esta pregunta, Carlos. Estas fotografías o sea, todo este esfuerzo tuyo de sacar fotografías, ¿dónde de De memoria distintas chilena fuentes, mira, o de distintas fuentes, pero googleando, en gran ya? medida googleando y de algunos libros que he conseguido, qué sé yo, las digitalizo sacándole con mi máquina digital una foto Ya. y mejorando, arreglándola, qué sé yo, un poco dentro de lo poco que me manejo, no soy especialista en el tema. Ah, Pero también. uno tiene algunas pequeñas eh, maniobras para poder mejorar algo las fotos. Y esta es quizás la más conocida imagen del Morro de Arica. Se ven acá, en teoría, los caídos peruanos, qué sé yo, la foto del pabellón chileno izándose y las tropas
nuestras formadas, qué sé yo, en un saludo a la bandera. Se dice que esta imagen ha sido recreada, por así decirlo, ¿eh? Pero es una imagen que se repite bastante de lo que fue esta toma del Morro de Arica. Veamos ahora la quinta campaña de Lima. Ya logramos nosotros sortear esta cuarta campaña de Tacna y Arica. Hay en el intermedio, porque estamos desde mayo del 80, llegamos a enero del 81. Por lo tanto, ha Ah, pasado bastante tiempo. Y entre ese intermedio hubo ciertas tratativas de paz, donde intervienen los norteamericanos y se llevan a cabo conferencias en un buque norteamericano en La Caguana, que en definitiva no llegan a buen puerto y por lo tanto, mientras se llevaban a cabo estas conversaciones, un porcentaje importante de los soldados peruanos se habían replegado hacia, hacia Lima, logran y tienen tiempo para preparar las defensas. Eso lo vimos nosotros los primeros días de enero cuando analizamos sí. justamente estas batallas de Chorrillos y Miraflores. Así que nosotros destacamos dentro de esta campaña de Lima. También podemos invitar a las personas que nos están viendo, si quieren profundizar en esta campaña, vayan a ver los videos de los primeros días de enero, 13, 14, por ahí, Mm, creo que fue el 14 que lo subimos. que lo ¿Mm? suelo, sí. Fue justo en el intermedio entre Chorrillos y Miraflores. Pero Batalla de Chorrillos es tremendamente importante por la cantidad de hombres que se vieron involucrados en esta gran batalla y además porque simplemente abrió las puertas prácticamente de Lima para ser en definitiva tomada y nuestras tropas ingresan a la capital virreinal el 17 de enero de 1881. Es batalla por la trascendencia que tiene. Acá vemos algunas imágenes de Chorrillos. Bueno, solo comentar como lo ha dicho Carlos, que también hicimos un video explicando estas batallas, así que si quiere analizarlo y profundizar, vaya a nuestro canal y vea los videos donde comentamos Y hay una esta gran batalla. cantidad de fotografías también en esos videos, mucho mejores que las que tenemos en esta presentación. Aquí están algunos heridos chilenos de Miraflores, entierro de bajas peruanas por parte de soldados chilenos. Y estos son unas fotografías muy dolorosas seguramente para los peruanos, con el Palacio de los Virreyes en Lima y la bandera chilena ondeando en dicho palacio. De muy buena calidad también, si tú puedes Sí, ver esta fotografía. Acá tenemos la Catedral del Perú, el centro de Lima, y acá la bandera chilena flameando. Nuevamente el centro de Lima, calles realmente muy lindas, las construcciones de la época. Se ve una ciudad bastante limpia, sí. muy ordenada, pero nuestra bandera tricolor flameando en lo más alto del mástil de la ciudad de Lima. Luego tenemos una campaña que es tremenda, ¿no? La sexta campaña de la Sierra, que don Jorge Nostroza, en su mítica obra Adiós al séptimo de línea, cuando entra a analizar esta campaña de la Sierra, él habla de los batallones olvidados, ¿no? Porque luego de la caída de Lima, prácticamente el gobierno central de Chile da prácticamente por concluida la guerra y envía a un número importante de soldados y regimientos a la capital, a Santiago. De hecho, el comandante en jefe, gran gestor de este triunfo, que era el general Manuel Jesús Baquedano González, regresa también victorioso a la capital de Chile.
¿Mm? Y quedan algunos regimientos importantes, pero quedan estos denominados batallones olvidados, ¿no? Porque no se les presta la ayuda que necesitaban desde el gobierno central, prácticamente, ¿no? Hasta que se producen algunos desastres y comienzan a tomar conciencia de el problema que existía, ¿no? Dentro de esta campaña La Sierra tenemos varios hitos. Tenemos la expedición a Junín de Ambrosio Letelier, que es bastante desastrosa porque se cometen aquí una serie de hechos reñidos un poco con la moral, que hacen incluso que Ambrosio Letelier sea llamado por Patricio Lynch, que era el que administraba la capital virreinal y a nuestras fuerzas, y de hecho él posteriormente es enviado a Santiago. Esto se produce entre el 15 de abril y el 4 de julio de 1881. Pero entre medio, en el momento en que comienza el repliegue de nuestras tropas desde la sierra hacia la capital de Lima, se produce este combate de Sangra, que es tan importante quizás como lo que va a ser después el combate de la Concepción, salvo que aquí los bravos del regimiento Win no sucumben y logran resistir a la masa de la indiada, montoneras y soldados peruanos, y sobrevive un número de estos soldados para contar la historia. Dentro de ellos, el comandante del regimiento Win que mandaba este destacamento. Están también los combates de Marcavalle y llegamos a esta fecha también trascendente. No es batalla, es un combate, pero el heroísmo que demuestran nuestros soldados el 9 y 10 de julio de 1882, estos 76 chacabucanos y un lautarino, un soldado del regimiento Lautaro, es de tal magnitud que trasciende la historia y lo que es esta fecha histórica hasta el día de hoy, y tanto es así que los corazones de los 4 oficiales del regimiento Chacabuco se encuentran hoy día a buen recaudo en el ala derecha de la Catedral Metropolitana de Santiago, para los que quieran ver. Sí, sí. Y agradecer quizás y orar por el descanso del alma de estos grandes soldados del regimiento Chacabuco que cayeron en la Concepción. Pueden ir a hacerlo en la Catedral Metropolitana. Solo señalar también que nosotros analizamos en profundidad el combate de la Concepción, ¿ah? Sí, para que Así vuelvan es. a ver el video, o si lo quieren ver. Está también el combate de San Pablo, combate de Tarma Tambo, que no tienen una gran trascendencia en el desenlace y desarrollo de la guerra. Pero sí tenemos la batalla de Huamachuco, y lo denominamos la batalla, que ocurre el 10 de julio de 1883, es decir, un año y después de lo que fue el combate de la Concepción. ¿Y por qué hablamos de batalla de Huamachuco? Porque acá se produce en definitiva la derrota final de las tropas del Brujo de los Andes, de Andrés Avelino Cáceres, que era el gran caudillo peruano que siguió combatiendo prácticamente hasta este 10 de julio del 83 contra las fuerzas de ocupación chilenas. Aquí ya prácticamente las tropas de Cáceres fueron aniquiladas, derrotadas, y ya él decide que no tiene fuerzas para seguir combatiendo y en términos boxísticos tira la toalla. Y en virtud de eso se permite que se nombre un gobierno que estaba convencido de que tenía necesariamente que entrar a negociar con nuestro país para que Perú pudiese retomar nuevamente el rumbo de país no ocupado. Acá tenemos algunas imágenes de estos héroes de la Concepción, partiendo por su capitán, Ignacio Carrera Pinto, y los oficiales héroes de este combate. Ahí tenemos
típica imagen de Ignacio Carrera Pinto, Julio Mons Salamanca, Arturo Pérez Canto y Luis Cruz Martínez. Los cuatro oficiales que, reitero, sus corazones descansan en la Catedral Metropolitana de Santiago. Algunas imágenes que han aparecido en algunas cómics, si quieres tú, que representan lo que fue esta batalla de la Concepción, o combate de la Esto, si mal Concepción. esto, si mal no recuerdo, es de nuestra época, ¿no? De los Sí, 80. claro, sí. Sí, un libro largo, qué sé yo, no me acuerdo cuál era. Puede que haya sido la editorial Gabriela Mistral. ¿Mm? En alguna parte lo tengo por ahí. Sí. No En me alguna acuerdo parte. de esta imagen haberla visto cuando era Sí, sí. Puede que joven. haya salido por ahí por el año 82, a lo mejor cuando se estaba conmemorando los 100 años de este combate. Sí, bueno, Y, en definitiva, tenemos la séptima campaña de la Guerra del Pacífico, denominada Campaña de Arequipa, que algunos dudan en definirla como campaña, porque prácticamente los peruanos ya no quisieron combatir. Lizardo Montero seguía autodenominándose como presidente y líder del Perú en Arequipa, es decir, en el sur de Perú. Tenía y contaba con un contingente importante de soldados, pero a pesar de haber hecho una serie de discursos encendidos en definitiva, ir al combate si es que los chilenos se presentaban, cuando las fuerzas de nuestro país se dirigen hacia Arequipa para enfrentar y derrotar definitivamente a los peruanos en esta guerra, porque Chile lo único que quería ya era retirar a sus tropas y devolverse al país. El 22 y 23 de octubre se produce un pequeño combate, porque prácticamente hay una especie de escaramuzas, tiroteo, y en definitiva los peruanos no presentan mayor resistencia ni en Guasacache, ni en el combate de Puquina, el 25 de octubre de 1883. Lizardo Montero se refugia en el altiplano boliviano y prácticamente cae a Arequipa sin mayores pérdidas. Y con esto ya prácticamente hay un cese de las grandes hostilidades y comienza ya prácticamente la negociación para dejar Tacna y Arica para Chile durante un determinado número de años, y que posteriormente iba a haber un plebiscito, lo cual no ocurre, y en el Tratado de 1929, en definitiva, Tacna se devuelve a Perú y Arica queda definitiva y perpetuamente para Chile. ¿Mm? Eso es, en términos generales, lo que quería yo analizar en este esquema de la Guerra del Pacífico, estimado Reinaldo. No sé cómo andamos de tiempo, yo porque, creo que unos 6 minutos más para que mira, muestren la imagen. rápidamente, solamente para agregar valor, hay fotos varias de lo que es la Guerra del Pacífico, un poco para demostrar a las personas que nos ven que hay fotos de una gran calidad, que ustedes las pueden encontrar igual que yo en Google, googleando las diferentes páginas de la Guerra del Pacífico. ¿Mm? Muy rápidamente esta fotografía. ¿Mm? Reitero lo que siempre yo he señalado, en esta presentación, tanto en la primera página como en la última, está mi correo electrónico. Si es que alguien quiere que yo le remita este PowerPoint, yo con mucho gusto lo hago. En el sentido de que yo aquí no tengo derecho intelectual ni de propiedad intelectual, estas fotografías nos pertenecen a todos nosotros, por lo tanto yo no tengo problema en compartirlas, ¿ah? Porque mientras más conozcamos nosotros nuestra historia, a nuestros héroes, más vamos a querer también a esta patria. ¿No? Fíjate que aquí hay este es el segundo de línea, y acá vemos una imagen de el famoso Eleuterio Ramírez. Muchos de estos soldados fallecieron en el combate de Tarapacá,
Por acá no se alcanza a ver muy bien, pero hay otra fotografía donde aparece un poco mejor, con gran nitidez, una cantinera, la cual murió en esta batalla de Tarapacá. Murió de una manera cruel y atroz. Reitero otras fotografías de nuestros bravos soldados. Aquí aparece también otro personaje importante en la guerra, que es don Pedro Lagos Marchán, un Acá en gran, Puerto gran Alto, oficial y un gran integrante del Estado Mayor de Baquedano. Y el nosotros tenemos, gran héroe también nosotros de tenemos una organizador calle, de la toma del Morro de Arica. nosotros acá tenemos una calle en Puente Alto con el héroe y también establecimientos educacionales. Pedro Lagos. Sí, y una calle muy importante. Ya, Bueno, oficiales del regimiento Win. Aquí está el mítico regimiento de Infantería Esmeralda, el séptimo de línea. ¿Ah? El regimiento de los pijes, como se decía en esa época, que estaban los hijos del presidente de la República, de los principales personajes de la élite criolla, formaban parte de este regimiento. El regimiento Esmeralda, ahí aparece, me parece que Santiago Mengual, el mítico Manco Mengual, comandante del regimiento Esmeralda o séptimo de línea, el mítico puente de Lurín, ¿eh? Que era el que abría el campo o el camino para las batallas de Chorrillos y Miraflores. Estas comandantes y oficiales del regimiento de cazadores a caballo. Mira, mira el tamaño de los sables que tenían estos acá te personajes. estoy mirando. ¿Mm? Un sablazo de eso. Hasta ahí no ha llegado. Jefes y oficiales del Estado Mayor General. Rafael Sotomayor y José Francisco Vergara, que eran dos civiles que fueron muy importantes, sobre todo yo diría Rafael Sotomayor, en todo lo que Claro. fue la guerra del Pacífico, en todo lo que fue, ellos eran ministros plenipotenciarios en campaña. Rafael Sotomayor fue importantísimo hasta poco antes de la batalla de Tacna, porque ahí él fallece quizás de cansancio, agobiado por lo que era la vida en el desierto y los años que él ya tenía. Y Vergara, un personaje digno de un análisis más profundo, con pros y contras, Sí. pero sí reconociéndole un acendrado patriotismo y valor, incluso en el campo de batalla. Es curioso, ¿va? Porque a pesar de todo lo que se critica a la élite, esta élite del siglo Estaba en XIX, combate. y a la guerra. No. Sí, claro, claro. Los hijos del presidente, ¿eh? Del presidente Pinto, Ignacio Carrera Pinto era sobrino del presidente. ¿Eh? Entonces estaban todos ahí. Aquí están los míticos veteranos. Este es el último veterano de la Guerra del Pacífico, con el grado de, se le otorga el grado de general. ¿No? Obviamente él era un soldado en la época de la guerra, pero ya como era el último veterano, que muere el año 1967, si mal no recuerdo, de apellido Orellana. Emilio Sotomayor, don Pedro Lagos, dos personajes destacadísimos también en la guerra del Pacífico. Emilio Sotomayor, hermano de Rafael Sotomayor. Orocimbo Barbosa y Santiago Mengual, dos grandes oficiales. eh, of, Santiago Mengual, el Manco, como le decíamos, comandante del Esmeralda, Orocimbo Barbosa, quien muere trágicamente en la guerra civil del año 91. Y a Mengual Ese es también un tiene tema su que nos falta historia. pendiente todavía, ¿eh? Detallar la guerra civil. Podemos hacer algo al respecto en algún momento. ¿Mm? Eh, Cornelio Saavedra y el capitán de fragata Juan José Latorre. ¿Mm? El regreso a Valparaíso de nuestras tropas triunfantes recibidos con
arcos de triunfo, al ejército y a la armada se señala por ahí, la gente en los balcones de la calle Arturo Prat. Se dice que por ahí, este es el recibimiento cuando llega Baquedano con sus tropas, es decir, el año 81. Todavía estaba la guerra con los batallones olvidados. Sí, Pero eso es, estimado Reinaldo, la propuesta que te reitero es principalmente de carácter pedagógica. Es solamente para analizar el esquema de la Guerra del Pacífico para que podamos, ojalá, tratar de entender cómo se fue desarrollando este conflicto. sí, o sea, perdona que te lo diga, Carlos, yo creo que hiciste un trabajo enorme en sintetizar lo que es la guerra del Pacífico. Yo creo que esto es un material que le sirve a los padres, que le sirve a los estudiantes, para que... Y a los profesores también, pues, ojalá que muchos Sí, profesores pudiesen, colegas, también, que lo puedan utilizar, lo puedan, utilizar, sí, claro, analizar. Como lo señaló Carlos, esto es de uso libre, lo pueden así utilizar en es. sus clases. O sea, aquí has resumido de manera precisa todo lo que el tema de las campañas y las guerras. Eh, Sí, y nosotros, en el esfuerzo que estamos haciendo en el instituto, dentro de muchos aspectos que nosotros tocamos el tema histórico a nivel patrio, le hemos dado bastante, hemos hecho bastante video en relación a la guerra del Pacífico, porque consideramos que efectivamente la gran contienda que tuvo Chile en el siglo XIX, contra otros países estamos hablando. Y bueno, esa es la invitación. La invitación es que vean, que analicen, que tomen este trabajo y, y solamente agradecerte, Carlos, tu disposición y también el esfuerzo que hiciste para orientarnos, a la gente, a los profesores de historia y a la gente en general, acerca de este conflicto. Eh, Solamente terminar, no sé si te estoy poniendo en algún apremio. ¿Tú has visto la cronología, la división como la tienen los historiadores peruanos? O no, si es que has sabido, porque yo sé que tú eres una persona que estudia mucho estos temas, por eso te pregunto. o sea, tengo algunos textos peruanos, a mí me interesa conocer ¿Mm? la visión peruana. Ellos le dan tienen una mirada obviamente distinta desde el punto de vista de cómo se fue desarrollando la Guerra del Pacífico en su propia perspectiva. Pero Sí, claro, hay las campañas no son similares, la división de las campañas, las o hay... grandes, en los grandes hitos, por así decirlo, si Ah, tú quieres, las batallas, qué sé yo, eso sí, hay similitud en alguna de estas campañas, salvo quizás con el Evo Morales que inventó por ahí una batalla ficticia que era propaganda pura, donde no. los bolivianos nos habían derrotado y habían capturado y muerto un montón de soldados chilenos, qué sé yo, pero el de canchas blancas, algo así creo que se denominaba, pero mitos y propaganda de naturaleza política. Pero en términos generales sí, se concuerda Coincidencia. en los grandes hitos que sé yo, de ambas batallas. No puedes tú desconocer ni Tacna, ni Chorrillo, ni No, Miraflores. no, claro. Yo lo que, o sea, mi pregunta era si era exactamente igual, así como No, campaña exactamente igual marítima, no, pero hay campaña muchas tal. similitudes, porque nosotros le damos énfasis a determinadas acciones que ellos buscan minimizarlas. Ya. Pero está presente el 21 de mayo, está presente Angamos, está presente Arica, la toma del Morro, Tacna, Chorrillos, Miraflores, Dolores, Los Ángeles, etcétera. Esas sí están, no hay diferencia en esos hitos, porque son fundamentales. Por algo yo las califico a todas ellas prácticamente de batallas. ¿No? En los combates puede que ahí haya alguna pequeña diferencia o en alguna de las escaramuzas que se señalan. ¿No? Ahora, reitero, este no es el esquema definitivo. Este esquema puede ser
modificado de acuerdo al criterio de cada una de las personas que lo visualiza, pero es a lo mejor un esquema base para poder seguir trabajando lo que les interese la guerra del Pacífico. Así es. Bien, pues Carlos, si quieres decir unas palabras finales antes No, de... solamente, mira, solamente agradecerte una vez más, Reinaldo, por la posibilidad que me das de comentar estos temas. También muy satisfecho con la labor que hacemos en el instituto, porque regularmente estamos entregando ciertas cápsulas históricas que nos permiten ir dando la lucha cultural, como digo yo. Sí, o sea, más que cápsula, estás haciendo, en este caso específico, estás haciendo un análisis Conferencias, claro, charlas, qué sé yo, sí. extensivo. Mm. Así que, bueno, yo también agradecerte, Carlos, por siempre tu generosa presencia para participar en las actividades del instituto y también por siempre orientarnos y comentarnos aspectos que a veces uno no los maneja. Yo particularmente siempre me dediqué más que nada a otras áreas de de la historia, historia intelectual, historia de la ideología y claro, yo a veces esto lo vi en algún momento, pero como me dediqué a otras áreas, Sí. incluso que no tienen que ver con el ámbito de la educación secundaria, más que nada hice labor universitaria siempre. Entonces, claro, estar ahí viendo estos temas me refrescan, ¿no? Y A vuelvo todos a, nos pasa. claro, y vuelvo a posicionarme con lo que fue la Guerra Pacífica. Así, yo también aprendo mucho, ¿no? Yo aprendo bastante. Así que por eso también agradecerte. Bien, sin nada más que decir, entonces nos despedimos y esperamos que puedan ver este video y también las otras actividades que vamos a tener y que se las vamos a comentar durante el transcurso de ciertos videos más que vamos a publicar. Les recuerdo que hasta el momento nosotros estamos subiendo todos los videos los días lunes a las 18 horas y como estreno. Y, y nuevamente recalco lo que dice Carlos, ustedes lo pueden utilizar estos videos que nosotros estamos subiendo sin ningún temor y libremente, cada uno de los videos que nosotros hemos realizado. Así que tengan un buen día, una buena tarde y que podamos vernos en otra ocasión. Hasta luego, saludos, que estén bien. Nos vemos. Chao, Chao. chao. Chao.